Hola, en este vídeo vamos a estudiar un tipo de movimiento compuesto de primero de bachillerato que es el lanzamiento o tiro horizontal. Vamos a ver en primer lugar de qué movimiento se trata. Si abrimos esta animación, vemos por ejemplo esta bola cómo va rodando hasta al perder el punto de apoyo, pues va cayendo obviamente atraída por la gravedad. Este movimiento que hemos visto con esta forma típicamente parabólica se llama tiro horizontal o lanzamiento horizontal. Bien, está formado por dos tipos de movimientos y lo vamos a ver ahora también en otra animación, perdón, en un vídeo donde por ejemplo tenemos una moto que va a ser lanzada horizontalmente por esta con esta trayectoria. Fijaos que le damos una cierta velocidad inicial y vemos cómo efectivamente la moto cae, como hemos visto antes en el caso de la bola. Bien, ¿qué particularidades tiene este movimiento? Pues mirad, en primer lugar en el eje X veis que la velocidad azul, que es la del eje X, se mantiene todo el rato constante, por ejemplo en este caso igual a 10. Lo vamos a ver de nuevo. Si os fijáis, en el eje X esto podría ir infinitamente en MRU si no hubiera ningún tipo de aceleración hacia abajo. Es decir, es un MRU en el eje X. Pero, ¿qué ocurre en el eje Y? En el eje Y, como vemos, la velocidad inicial es cero, es decir, en principio no la lanzamos hacia abajo, pero la gravedad lo empieza a atraer y por eso la moto va cayendo hacia abajo y cada vez la velocidad en el eje Y es cada vez mayor. Vamos a fijarnos ahora en el vector rojo, en el vector de la velocidad y como veis de cero va aumentando porque va siendo atraída por la gravedad. Por tanto, en nuestro movimiento que veíamos antes, si no existiese la gravedad, es decir, si solo estudiásemos el eje X, en el eje X lo único que va a tener nuestra bola es un MRU, un movimiento relativo uniforme, ya que no hay aquí ningún planeta que esté atrayendo, ¿no?, con su gravedad a la bola. Es decir, va a ir infinitamente en MRU porque no consideramos que haya rozamiento importante con el aire. Y por otro lado, la bola va a ir cayendo atraída por la gravedad en el eje Y. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos en el eje X un MRU con velocidad constante. Hemos dicho que no consideramos el rozamiento y por tanto aquí no hay nada que empuje en el eje X a la bola hacia adelante ni hacia atrás, pero en el eje Y sí que tenemos la gravedad que está atrayendo hacia abajo y que está produciendo una aceleración hacia abajo que es menos g, como veis aquí, es decir, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. La velocidad inicial, ahora veremos, deduciremos estas fórmulas de aquí, pero ya tenemos un poco la primera idea de nuestro movimiento. Mirad, aquí he puesto lo que son los ejes, es decir, normalmente, aunque se podría elegir otro sistema de referencia, se elige el origen de nuestros ejes abajo justo de donde empieza la caída. Este sería el origen, el eje X por supuesto sería el eje horizontal y el eje Y sería el eje vertical. Bien, pues vamos a reducir esas ecuaciones que hemos visto antes. En el eje X hemos dicho que hay un MRU porque no hay aceleración, no hay nadie que esté empujando ni frenando a la bola en el eje X. Entonces, la distancia que recorra X será igual a velocidad por tiempo, es decir, la fórmula típica del MRU, donde la velocidad X es constante. Es decir, va a ser importante recordar que la Vx va a ser muy facilita en estos movimientos porque va a ser siempre la misma. Pero en el eje Y tenemos un MRUA porque la gravedad está trayendo hacia abajo a la bola o al móvil. Esa aceleración todos conocemos que es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado porque va hacia abajo. La velocidad en el eje Y la calcularemos con la fórmula del MRUA, que era velocidad final, recordad, igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, pero claro, la velocidad inicial en el eje Y hemos visto que era 0, menos 9,8 que es la aceleración y el tiempo pues el que nos den o el que nosotros calculemos. Por tanto, la fórmula se queda mucho más sencillita de esta forma, menos 9,8 por t simplemente, porque la velocidad inicial es 0 en el eje Y. Y finalmente la altura, la I, que es la altura, será igual, según la fórmula del MRUA que estudiamos en cuarto de la ESO, a I sub 0, posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Bien, ¿cuánto vale la I sub 0? Es la altura desde la que cae nuestro móvil. Luego, la velocidad inicial, no he puesto aquí que es V0I, pero tendría que haber puesto la velocidad inicial, hemos visto que es 0 en el eje Y. Por tanto, quitamos este término y luego un medio y 9,8 es menos 4,9. Claro, menos un medio por, perdón, más un medio por menos 9,8 es menos 4,9 por t cuadrado. Por tanto,
Para los que quieran aprenderse las fórmulas de memoria, estas 4 son las fórmulas que hay que utilizar en el lanzamiento o tiro horizontal. Bueno, pues vamos a aplicar ahora lo que hemos visto en este vídeo anteriormente de teoría a un ejercicio concreto. El ejercicio número 9 dice que un arquero dispara una flecha horizontalmente con velocidad 10,0 metros segundo desde una altura de 19,6 metros. Calcula A el tiempo que tarda en caer, B el alcance horizontal de la flecha y C la velocidad vector al llegar al suelo. Bueno, aquí tenemos los resultados para luego comprobar. Bien, lo primero que tenemos que decir en estos ejercicios es que se trata de un movimiento compuesto por un MRU en el eje X, como hemos visto antes, y un MRUA en el eje Y. Esta sería una introducción importante para luego poder utilizar las ecuaciones del MRU, obviamente en el eje X, y las ecuaciones del MRUA en el eje Y. En segundo lugar, es importante o es imprescindible hacer también un dibujo del ejercicio. Nosotros, nuestro punto de observación, como hemos dicho, va a ser el suelo. Vemos a la flecha del arquero que está situada a unos 20 metros de altura. La flecha seguiría esta trayectoria roja, como hemos visto antes, y tendría una velocidad X de 10 metros por segundo que se va a mantener todo el rato constante, pero sin embargo en el eje Y vamos a tener la aceleración de la gravedad, que es menos 9,8 metros segundo al cuadrado. La altura inicial, que es desde la que lanza el arquero, hemos dicho que es 19,6 metros. Por tanto, ya tenemos todos los datos y podemos empezar a hacer el ejercicio. En el apartado A, en primer lugar, nos pide el tiempo que tarda en caer. Bien, cuando cae, y esto yo creo que es interesante ponerlo en nuestro ejercicio, la I vale 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que una vez que cae nuestra flecha, si lo vemos aquí, al llegar a este punto la I va a valer 0. Es decir, que no va a tener altura. Bien, ¿qué podemos utilizar entonces? Podemos utilizar la ecuación del eje Y, si recordamos, que era igual a la h menos 4,9 por t cuadrado. Lo hemos visto antes en la teoría. En este caso, la I va a valer 0 y esto va a ser igual a la h, que es 19,6 metros, menos 4,9, que era la mitad de la gravedad, si recordamos, por t cuadrado. Bien, sabemos que tenemos que despejar obviamente la t, que es lo que nos piden, y para eso lo que vamos a hacer, si os parece, es todo este término que está negativo, 4,9t cuadrado, lo vamos a pasar al otro miembro. Por tanto, quedaría 4,9t cuadrado positivo, que lo hemos pasado al otro miembro, es igual a 19,6 metros. Si yo sigo operando, la t será la raíz cuadrada de 19,6 en el numerador partido de 4,9 en el denominador. Bien, y haciendo esta raíz nos sale 2 segundos, que sería el resultado del apartado A. Como vemos, es sencillo, y lo que sí que hay que poner desde un principio es que cuando cae al suelo, de nuevo aquí lo podemos ver, la I vale 0. Por tanto, lo que aprovechamos es precisamente esto de aquí, es decir, que la I vale 0, la sustituimos y ya solo nos queda una incógnita, que es la t cuadrado. Bueno, pues ahora vamos a borrar este apartado A, donde hemos llegado a que el tiempo de caída, lo que tarda la flecha en caer, es exactamente 2 segundos, y ahora lo que vamos a intentar hacer es el apartado B. El apartado B dice, vamos a hacer el alcance horizontal de la flecha. Bien, el alcance horizontal no es más que lo vamos a apuntar aquí, es la X. ¿Por qué? Porque obviamente es esta distancia, ahora sí lo he dibujado bien, es la X, es decir, lo que recorre en la distancia horizontal. Bueno, pues entonces para ello obviamente vamos a utilizar la ecuación del eje X, que era X igual a Vx, que se mantenía constante por t. Si recordáis, esta era la ecuación de la distancia horizontal de nuestro móvil. Bien, si ahora sustituimos la Vx, hemos dicho que era 10,0 metros por segundo, y el tiempo que ha tardado la flecha en caer ha sido 2 segundos. Por tanto, la distancia va a ser 20 metros, que es lo que nos piden en el apartado B.
y que coincide con el resultado que tenemos. Vamos allá al último apartado, que es la velocidad vector al llegar al suelo. Bien, lo tenemos aquí en la siguiente página porque como veis, cuando los objetos caen con este tiro horizontal, efectivamente tienen una velocidad total, que es la de color negro, que sería un vector oblicuo, es decir, que tiene una componente v sub x, que es esta de aquí, y la componente, v sub y, que sería la roja. Por tanto, como la Vx es constante, se va a mantener todo el rato a 10,0 metros por segundo. Esta no va a cambiar porque es muy fácil. Sin embargo, la V sub i sí que va a cambiar. La V sub i, que es la componente esta roja de aquí, va a ser igual a V0i menos 9,8t, si os acordáis. Bueno, en realidad esto valía 0, porque si recordáis, cuando caía no le empujábamos hacia abajo, es decir, esto de aquí no existía una velocidad inicial en el eje Y, solamente existía la del eje X. Bueno, me ha salido un poco torcida, esta en realidad sería horizontal. Bien, pues entonces lo que vimos antes de la teoría es que la V sub i va a ser igual a menos 9,8t. Como yo sé que va a caer a los 2 segundos, lo sustituyo la t por 2 y queda 19,6, se me olvidaba el menos, metros por segundo. Por tanto, la velocidad total con que va a caer en vector será la componente x, que vale 10, por tanto 10,0 y, ya que es, como veis, está en el eje x, por tanto lleva el vectorcito y, menos, fijaos que efectivamente la v sub i, la roja, va hacia abajo, luego por tanto va a ser negativa, menos 19,6 j, y todo esto obviamente lo podemos meter entre paréntesis, metros partido por segundo. También se puede poner el paréntesis aquí. Bien, si nos pidieran, por ejemplo, el módulo de esa velocidad, que es la velocidad total, por eso no le pongo ni x ni y, pues será la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 19,6 al cuadrado. Porque esta, aunque sea negativa, al elevarla al cuadrado va a quedar positiva. Y ya esto, pues lo que salga, que no sé exactamente cuándo saldrá, pero sería en metros por segundo. Tendríamos también el módulo aparte del vector. Bueno, de hecho en este ejercicio solo me pedían el vector v.